Dios todopoderoso y eterno, tú quisiste que nuestro Salvador se hiciese hombre y muriese en la cruz para mostrar al género humano el ejemplo de una vida sumisa a tu voluntad. Concédenos que las enseñanzas de su pasión nos sirvan de testimonio y que un día participemos en su gloria, en su gloriosa resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a escuchar la palabra del Señor. Hermanos, la palabra de hoy nos propone un nuevo estilo de servicio. Se nos propone un nuevo modelo de reinado, la mansedumbre. Jesús no viene como héroe de guerra, sino como servidor humilde en el plan de salvación. Lo hace a la manera de Dios y no en los esquemas humanos. Este itinerario hacia la cruz es el camino hacia una nueva vida, a la que nos invita a acompañar. Escuchemos. Del libro de Isaías. Mi Señor me ha dado una lengua de iniciado, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabilaba el oído, para que escuche como los iniciados. El Señor me abrió el oído, y yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que me mesaban mi barba. No me tapé el rostro ante ultrajes ni salivazos. El Señor me ayuda. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que es la palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al verme se burlan de mí, hacen visajes, menean la cabeza. Acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre, si tanto lo quiere. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me acorrala una jauría de mastines, me cerca una banda de malhechores, me taladran las manos y los pies, puedo contar mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparte mi ropa, echan a suerte mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos, fuerza mía, ven corriendo a ayudarme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alabadlo. Linaje de Jacob, glorificarlo. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios.
Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios de la El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, uno de los 12, llamados Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso: ¿Qué sabéis? ¿Lo entregó? Ellos se ajustaron con él en 30 monedas, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde queréis que te preparemos la cena de Pascua? Él les contestó: Vayan a la ciudad, a donde fulano, y díganle, el maestro mandó a decir, ya se acerca mi hora, quiero celebrarla con mis discípulos. Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los 12. Que uno de ustedes me va a traicionar. Ellos, consternados, se pusieron a preguntarse uno tras otro: ¿Soy yo acaso, Señor? Él les respondió: Uno que ha comido del plato conmigo es el que me va a traicionar. El Hijo del Hombre sigue su camino, como está consignado acerca de él en las Escrituras. Pero ay de aquel que va a traicionar al Hijo del Hombre, más le valiera no haber nacido. Entonces le preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Soy yo acaso, maestro? Él le respondió: Tú mismo lo has dicho. Durante la cena Jesús cogió pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Y cogiendo una copa pronunció la acción de gracias y se la dio diciendo: Beban todos de ella, porque esto es mi sangre, la sangre de la alianza que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Yo les aseguro que de ahora en adelante no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes un vino nuevo en el reino de mi Padre. Cantaron el salmo y salieron para el monte de los olivos. Jesús les dijo: Esta noche todos me van a fallar, pues dice la Escritura, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después, cuando resucite, me adelantaré a ustedes para reunirlos en Galilea. Pedro le replicó: Aunque todos caigan por tu causa, yo jamás caeré. Jesús le dijo: Yo te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo decían todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un huerto llamado Getsemaní y allí les dijo: Siéntense aquí mientras voy allí a hacer oración. Y llevándose a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, empezó a entristecerse y a angustiarse. Entonces dijo: Mi alma está triste hasta morir. Quédense aquí y permanezcan en vela conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible, ojalá no tenga yo que pasar este trago amargo. Sin embargo, que sea no como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces se acercó a los discípulos y dijo a Pedro: Así que no pudieron permanecer en vela conmigo ni siquiera 1 hora. Velen y oren para no exponerse a la tentación. Aunque haya buena voluntad, la naturaleza es débil. De nuevo se apartó por segunda vez y oraba diciendo: Padre mío, si no es posible que deje de pasar este trago amargo. Nuevamente los encontró dormidos, porque tenían los ojos cargados. Dejándolos de nuevo por tercera vez, oraba, repitiendo las mismas palabras.
Luego se acercó a sus discípulos y les dijo: ¿Todavía durmiendo y descansando? Miren, ya llega la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya llega el traidor. Había estado hablando cuando apareció Judas, uno de los 12, acompañado de un tropel de gente con espadas y palos, mandado por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El traidor les había dado esta contraseña: Al que yo ese es, detenedlo. Después se acercó a Jesús y le dijo: Salve, maestro. Y lo besó. Pero Jesús le contestó: Amigo, adelante con tus planes. Entonces se acercaron a Jesús. Uno de los que estaban con él agarró la espada, la desenvainó y de un tajo le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo: Vuelve la espada a su sitio. A hierro muere. ¿Piensas que si se lo pidiera a mi padre, él no pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 ejércitos de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirán las escrituras que dice que así tiene que suceder? Entonces Jesús le dijo a la gente: Vinieron con espadas y palos a ponerme preso, como si fuera un bandido. Diariamente me sentaba en el templo a enseñar y allí no me arrestaron. Todo esto ocurrió para que se cumpliera lo que escribieron los profetas. En aquel momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que detuvieron a Jesús lo llevaron a casa de Caifás, el sumo sacerdote, donde se habían reunido los escribas y los ancianos. Pedro los seguía de lejos, hasta el palacio del sumo sacerdote, y entrando dentro, se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y el Sanedrín en pleno buscaban un falso testigo contra Jesús para condenarlo a muerte, pero no lo encontraban, a pesar de los muchos falsos testigos que comparecían. Finalmente comparecieron 2 que dijeron: Este ha dicho: puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. El sumo sacerdote se puso en pie y le dijo: Te conjuro por Dios vivo, a que no digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió: Tú mismo lo has dicho. Yo por mi parte les digo, en adelante van a ver al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y venir sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Acabáis de oír la blasfemia. ¿Qué deseáis? Y ellos contestaron: Es reo de muerte. Entonces le escupieron a la cara y lo abofetaron. Otros lo golpearon diciendo: Haz de profetas, Mesías, ¿quién te ha pegado? Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada y le dijo: También tú andabas con Jesús el Galileo. Él lo negó delante de todos diciendo: No sé qué quieres decir. Y al salir al portal lo vio otra criada y dijo a los que estaban allí: Este andaba con Jesús el Nazareno. Otra vez negó con el juramento: No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: Seguro tú también eres de ellos. Te delata tu acento. Entonces él se puso a echar maldiciones y a jurar diciendo: No conozco a ese hombre. Y enseguida cantó el gallo. Pedro se acordó de aquellas palabras de Jesús: Antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo afuera lloró amargamente. Al hacerse de día, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron para preparar la condena a muerte de Jesús, y atándolo lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el traidor, al ver que habían condenado a Jesús, sintió remordimiento y devolvió las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y ancianos, diciendo: He pecado, he entregado a la muerte a un inocente. Pero ellos dijeron: ¿A nosotros qué? Allá tú. Él, arrojando las monedas en el templo, se marchó, y fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes, recogiendo las monedas, dijeron: No es lícito echarlas en el arca de las ofrendas, porque son precio de sangre. Y después de discutirlo, compraron con ellas el campo del alfarero, para cementerio de forasteros,
Por eso aquel campo se llama todavía campo de sangre. Así se cumplió lo escrito por Jeremías el profeta. Y tomaron las 30 monedas de plata, el precio de uno que fue tasado, según la tasa de los hijos de Israel, y pagaron con ellas el campo del alfarero, como me lo había ordenado el Señor. Jesús fue llevado ante el gobernador, y el gobernador le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: Tú mismo lo dices. Y mientras lo acusaban los sumos sacerdotes y los ancianos, no contestaba nada. Entonces Pilato le preguntó: ¿No oyes cuántos cargos presentan contra ti? Como no contestaba ninguna pregunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta el gobernador solía soltar un preso, el que la gente quisiera. Había entonces un preso famoso llamado Barrabás. Cuando la gente acudió, les dijo a Pilato: ¿A quién queréis os que suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías? Pues sabía que se lo habían entregado por envidia. Y mientras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: No te metas con ese justo, porque esta noche he sufrido mucho soñando con él. Pero los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la gente que pidieran el indulto de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó: ¿A cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: A Barrabás. Pilato les preguntó: ¿Y qué hago con Jesús, llamado el Mesías? Todos contestaron: Que lo crucifiquen. Pilato insistió, Pues, ¿tal ha hecho? pero ellos gritaban más fuerte. Que lo crucifiquen. Al ver Pilato que todo era inútil y que al contrario se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos en presencia de la multitud diciendo: Soy inocente de esta sangre, allá vosotros. Y el pueblo entero contestó: Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura, y trenzando una corona de espinas, se la ciñeron en la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante él la rodilla, se burlaban de él diciendo: Salve, Rey de los judíos. Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron un hombre de Cirene llamado Simón y lo forzaron a que llevara la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota, que quiere decir la carabela, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa, echándolas a suerte. Y luego este es Jesús, el Rey de los judíos. Crucificaron con él a 2 bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban lo injuriaban y decían, meneando la cabeza: Tú, que destruías el templo y lo reconstruías en 3 días, sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Los sumos sacerdotes con los escribas y los ancianos se burlaban también diciendo: A otros ha salvado, y él no se puede salvar. No es el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz y le creemos. ¿No ha confiado en Dios? Si tanto lo quiere Dios, que lo libre ahora. ¿No decía que era el Hijo de Dios? Hasta los bandidos que estaban crucificados con él lo insultaban. Desde el mediodía hasta la media tarde vinieron tinieblas sobre toda aquella región. A media tarde Jesús gritó: Elí, Elí, lema sabactani. Esto quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban por allí dijeron: A Elías llama a este. Uno de ellos fue corriendo enseguida, cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola en una caña, le dio de beber. Los demás decían: Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús dio otro grito fuerte y exhaló el espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se rajaron, las tumbas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían muerto resucitaron.
Después que él resucitó, salieron de las tumbas, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. El centurión y sus hombres que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados: Realmente ese era el Hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para atenderlo. Entre ellas María Magdalena y María, la madre de Santiago, y José y la madre de los Zebedeos. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó a que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en el sepulcro nuevo que se había excavado en una roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena acudieron en grupos los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado que aquel impostor, estando en vida, anunció: a los 3 días resucitaré. Por eso, da orden de que vigilen el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vayan los discípulos, roben el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera. Pilato le contestó: Ahí tenéis la guardia, id vosotros y asegurad la vigilancia como sabéis. Ellos fueron, sellaron la piedra y con la guardia aseguraron la vigilancia del sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesucristo. Yo quisiera decirles una palabra de cada una de las lecturas que hoy se nos regalan en este día tan especial. El profeta Isaías que acabamos de escuchar. Ustedes saben que en Isaías hay 4 cánticos del siervo. Este que nosotros escuchamos es el tercero. Y en este cántico fundamentalmente se insiste en que el profeta es un siervo, un discípulo, es uno que ha sido elegido para repetir el mensaje divino que oye de Dios. Si te das cuenta, él se define como alguien que tiene lengua experta, lo cual es una expresión que manifiesta su discipulado. Pero más adelante dice que él se levanta temprano a escuchar la palabra que le viene de Dios. Esto es, su ministerio, su vocación, no es otra distinta a decir, a cómo le enseña, y lo que el Dios de la vida, la pasión que acabamos de leer, me parece humilló. Y enseguida me miran así con cara de: Padre, no nos vaya a aplicar eso, ¿verdad? Siento decir, el verdadero cristiano no busca pisotear, no busca imponerse ante nadie. Cristiano en el ser. ¿Para qué ustedes son muy santos? ¿Para qué ustedes son muy santos? Hoy vinieron a la misa pura gente santa. Mira la cara de santos, de ángeles que tienen. Señores, yo sé que a veces el perdón, yo sé que a veces el servicio, y el que quiera ser cristiano tendrá que aprender. A veces, dígame que a veces usted, pero si usted es verdadero, sirve a esas personas. Dígame el perdón, que a veces uno quisiera que le pasara 10 años. Lo segundo que caracteriza es que lo que además de eso se humilla. Cuando yo estoy hablando de humillarse al otro y de perdonar al otro, ¿verdad? Hacerse pequeño, que es muy fácil en esta sociedad. En esta sociedad todos nosotros salimos como... Y uno tiene que tener cuidado en eso. Yo el primero tengo que tener cuidado en eso, porque uno puede... Y uno... mire, este seminarista ahora tiene unas cápsulas de fe, un poco de vistas. Me da miedo que no quiera tocar el piso, que se vaya a... No, señor seminarista, si usted es un que tiene que ser humilde. La palabra dice, dime si Jesús nos enseñó eso. ¿Usted escuchó toda la pasión? Llegaron, lo escupieron, y se dio cuenta cuál fue la actitud de edad. Bien, y que es ya el máximo, dice, se anonadó. Que necesitamos ser discípulos así. Es
deje de andar con tantos con las cosas, ¿verdad? Pero uno no puede ser para mañana. ¿Y qué tal que se no se vaya a gastar todo? Insisto. 2, humillar. Servidor significa. Eso, hermanos. Los cristianos tenemos que entender que y no Caín. Hacer Caín. Y después la palabra que hoy leí de Mateo. Se nos narró todo lo que ver en estos días y que vamos a hacer. Yo quiero detenerme en 4 personajes. Puedes analizar los personajes. Tiene varias escenas. Encontré una, el complot contra el Mesías. 2, la unción en Betania. 3, la traición de la cena pascual. Y así fui encontrando escenas. Pero yo quisiera proponerle la de los personajes. 4 personajes. El primer es Pedro. A Pedro. Cuando el Señor le anunció a Pedro que iba, Pedro le dijo, Señor, no. Era como medio soberbio, porque dijo, de pronto, yo no. Así podemos ser muchos de nosotros. Y lo alabamos y lo bendecimos. Pero cuando llegan las dificultades, Pedro es linda. Porque Pedro, nosotros, no se crea mejor que Pedro, como yo. Que cuando estamos en las buenas, cuando estamos con las vacas, alabamos, bendecimos, gloria. Pero cuando vienen los problemas, lo negamos. Que usted lo tiene que ver en todo momento. Cuando Judas, a nosotros nos gusta, traidor, y en eso, y a mí, las cosas. De verdad, uno está orando y uno le dice, mira Señor, tú hazle perfecto. Dígame que no la pida, termina diciéndole a Dios planeado. ¿Cómo entiendo? Dijo, ay, no se puede hacer con este Señor Jesús. De manera de que se arme un... Judas dijo, si seguimos como Jesús, va a ver si está hablando del perdón, del amor a los enemigos, esperando era liberarse de los romanos. Le digo a los discípulos que se armen. ¿Dónde está para que lo vayan a atrapar? Van a atrapar. Se vea, nos dará la orden de ataque. Y Pedro, o sea que, ¿a quién fue? A romano que había ahí, soldado romano, porque los romanos usaban casco. Es claro, ¿qué es lo que qué pasó? Le mandó el machetazo y chao la oreja. ¿Ve usted? Ahí el plan iba bien del Padre Dios. Y esos planes políticos que ellos tenían, sino era salvarnos a través de la cruz. Y por eso Jesús le pone la oreja a otro evangelio en Alco, lo sana y le dice a Pedro, Pedro, porque el que a hierro mata, muere. Hubiera armado un parrandón. La traición de Judas en querer como a él, ahí hay una tentación gigante. El decir, pero ojo, Señor Jesús, del caído, claro, del que está ahí, porque ya la cargó él. Y a Sirene y a Simón le ayudó, los Ernesto, algo así es. ¿Ah? Usted, Sid Manuel, usted ayuda a otros a cargar. Porque a veces, pero a mí me encanta que tenemos que ser como Simón. A veces hay que ayudar a otro a cargar la cruz. Valdría la pena pensar en eso. Señor, enséñanos. A veces es con una panocha de esa grande y hay alguien y comemos 2. Oiga, si no, Manuel, no habrá comunidad. La verdadera comunidad no es nos ayudamos a cargar la cruz. Mira lo bello del texto, de las cosas. Qué emocionante, ¿ah? Si te das cuenta, Jesús no, o sea, uno no lo ve, no es esa. Jesús no está en actitud de entregando, sí de sufrir, no cuando lo hacen sufrir. Hay diferencias. Una cosa es cuando te obligan a sufrir, cuando tú entiendes ese sufrimiento son consecuencia de tu. Y Pilato le habla y él, hasta que Pilato ¿te das cuenta que Pilato oiga, es una persona, porque es que uno no puede perder su dignidad. Uno puede sufrir y saber quién es uno, hijo de Dios. Y siendo hijo de Dios tiene que salir, ténganlo claro.
es digno, pero sobre todo Dios se desarrolla. Y ese plan, Padre, ojalá aprendamos eso. Usar la vida. Hay otros que dejan que su vida la protagonice otro. Todavía protagoniza su vida, no, de obediencia. Por eso lo más difícil es conocer el plan de Dios. Y por eso es el quid del... ¿Amén? Amén. ¿Hemos sido claros? A ver, para que nos quedemos claros. El cántico del siervo dice que hay que ser discípulos. 2, el si dicen cánticos de alabanza. Tercero, de ese himno cristológico. No aferrarse, humillarse y anonadarse hasta la muerte. Y cuarto, que es Pedro, que en los momentos buenos cantamos alabanzas, pero de torcer el plan de Dios. Dios había hecho un plan y Judas quería que no fuera ese plan, sino de otra manera. Por tercero, Simón, el sirene. No nuestra, sino ayudar al otro, ¿verdad? Tratan quitarle la cruz a todos los hijos y cargarlas. Usted no está cumpliéndola. Vaya a quitar. Hay gente que pasa en la calle. ¿Quién quiere su cruz? ¿Quién quiere? No, así no. Yo no estoy diciendo eso. Uno carga la suya. Te ayudo. Su historia. 2, digno, obediente. Amén. Un momento. De pie. Digamos juntos. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María de Poncio Pilato, fue crucificado, descendió a los infiernos, al tercer día y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Iglesia Católica, la resurrección de la carne eterna. Amén. Vamos ahora a presentar, que no están aquí en nuestra Eucaristía, por el Papa, por los que sufren, por las personas como comunidad, oramos por ellos. Señor, escucha la oración que te hacemos. Escúchanos. Escúchanos. Para que a ejemplo de Jesús, cada día viva el servicio del plan de amor de Dios.